está formado por células. Sí. Y las células en su membrana que tienen predominante. ¿Cuál es el componente más predominante de una membrana de una célula? ¿Cuál será? Curioso, se te dio la respuesta. Sí. La membrana básica. ¿Cuáles son? Los Fosfolípidos. fosfolípidos, ¿cierto o no? Los fosfolípidos. ¿Cuál es el componente más abundante de la membrana celular? Los fosfolípidos. Chicos, si yo lesiono un tejido, estoy lesionando los fosfolípidos. Sí. ¿Sí o no? Y cuando se lesionan los fosfolípidos, ¿qué enzima se activa? ¿Qué enzima se activa? La fosfolipasa. La fosfolipasa A2. ¿Sí? ¿Y por qué se activa? Pensemos. Si un fosfolípido está dañado, ¿el cuerpo humano qué quiere? ¿Conservarlo o quiere mejor destruirlo? Si está dañado. ¿Destruirlo, no? ¿Qué conviene? Destruirlo para de nuevo crear qué cosa. Claro. Para formar otro, ¿cierto? Entonces, si tú te lesionas un fosfolípido, ¿qué enzima se activa? La fosfolipasa. ¿Qué hace una asa? Degrada. ¿Qué degrada? Fosfolipasa. Fosfolípidos. Solamente que esta es una fosfolipasa de un subtipo diferente. La fosfolipasa A2. Yo sé que ustedes han escuchado una palabra parecida. ¿Han escuchado la fosfolipasa C o no? Sí. No. Vean que no, porque lo hemos hecho en Sí. la primera parte del curso. Sí. ¿Se acuerdan la fosfolipasa C a quién estaba relacionado? Eran los receptores acoplados a proteína G de tipo U. ¿Se acuerdan o no? Esta es otra fosfolipasa. La fosfolipasa A2. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Se me extraña Moreno, ¿no? Es como que yo lo dormí. Ya no lo estoy viendo. A ver, ven aquí. Entonces, chicos, cuando hay una lesión, se está lesionando el fosfolípido. ¿Qué enzima se activa? La fosfolipasa, ¿de qué tipo? A2. Y al activarse la fosfolipasa, degrada los fosfolípidos y se forma el famoso ácido araquidónico. ¿Se entendió o no? Sí. O sea, la lesión hace que se active la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 destruye el fosfolípido y al destruirlo, ¿qué se forma? Se forma ácido araquidónico. Hasta acá, ¿estamos bien? Sí. Entonces, chicos, cuando un tejido se traumatiza o cuando nosotros cortamos o lesionamos un tejido, ¿se está o no se está formando ácido araquidónico? Sí. ¿Se está o no se está formando? Se está formando. Muy bien. Como se ha formado el ácido araquidónico, acá hay una enzima que lo ve y dice, no es posible. No puede haber tanto ácido araquidónico, tenemos que desaparecerlo. Esa enzima se llama ciclooxigenasa 1 o COX-1. Lo que hace la COX-1 o ciclooxigenasa 1 es coger al ácido araquidónico y transformarlo en algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué es transformado el ácido araquidónico gracias a la COX-1? A ver, acá tenemos a la COX-1. A la COX-1, ¿sí? Tenemos a la ciclooxigenasa 1, COX-1. ¿Y qué es lo que hace la COX-1? Coge al ácido araquidónico y lo transforma en qué cosa? Lo transforma en prostaglandinas, pero de tipo constitutivas. Bien, chicos. Igual como yo les enseñé, cada vez que escuchan la palabra refractario, ¿qué significa? Esa palabra ya la tengo. ¿Qué significa refractario? Que no responde a la refractario. Cada vez que escuchan la palabra constitutivo, significa bueno. ¿Se entiende? Bueno. Prostaglandinas constitutivas, ¿qué significa? Prostaglandinas buenas, que ayudan a reparar, que ayudan a proteger, o sea, funciones buenas. ¿Se entiende o no? La palabra constitutiva siempre relaciona como algo bueno, como algo que estalla en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, las prostaglandinas constitutivas, que ustedes ahorita ninguno está enfermo. ¿Tienen o no tienen ahorita prostaglandinas constitutivas en su cuerpo? Sí, porque son parte de ustedes. Eso es lo constitutivo. Constituyen tu cuerpo. Entonces, están ahí. ¿Qué están haciendo? Protegiendo, cuidando, formando, reparando. Eso está haciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que hacen las proteínas? Las prostaglandinas constitutivas. ¿Qué es lo que hacen? Las prostaglandinas constitutivas ayudan a la protección de la salud gástrica. Gástrica, ¿sí? La protección gástrica ayuda a la protección
renal. Renal. Para eso sirven las prostaglandinas constitutivas. Para proteger a nuestro estómago y para proteger a nuestros Riñones. ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ahora les explico cómo. Sí, porque ustedes recuerden algo, chicos. ¿Qué digo? ¿Qué es la ciclooxigenasa? ¿Qué es la ciclooxigenasa? Es No, una enzima. encima. Usted por su clase de bio que han aprendido que la enzima actúa en un sustrato para Sí. formar ¿qué cosa? Un producto. ¿Se acuerdan o no? La enzima sería la COX-1. ¿El sustrato cuál sería? El ácido araquidónico. ¿Y el producto cuál sería? La prostaglandina. ¿Se entiende? O sea, yo soy la enzima, imagínense, esa es la COX-1, agarro mi ácido araquidónico y lo transformo en ¿qué? En prostaglandina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerdan de otra, no? Enzima, sustrato, producto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? La COX-1, al formar las prostaglandinas constitutivas, van a aumentar el moco gástrico. Repito, la COX-1, al formar las prostaglandinas constitutivas, lo que van a hacer es formar mayor cantidad de moco gástrico y reducir la secreción de ácido gástrico. Dígame, ¿está o no está componiendo el estómago? Repito, ¿qué es lo que hace la COX-1? Forma prostaglandinas constitutivas. ¿Qué es lo que hacen las prostaglandinas constitutivas? Aumentan tu cantidad de moco gástrico, o sea, tienes más moco, y aparte reduce la secreción de ácido en el estómago. ¿Esto no se protege del estómago? Sí. Claro. Por eso decimos acá que la prostaglandina constitutiva tiene una función de protección gástrica. ¿Qué más hacen las prostaglandinas constitutivas? Hacen que los vasos sanguíneos que le llevan sangre a los riñones se dilaten. O sea, ¿qué pasa, chicos? Si un vaso sanguíneo se dilata, ¿lleva más sangre o no? Sí. Claro. Entonces, le está llegando más sangre al riñón. Sí. Y si llega más sangre al riñón, también llega más oxígeno. Porque el oxígeno va por la sangre. Entonces, el riñón está feliz. ¿Por qué está feliz el riñón? Porque tiene sangre. Más sangrecita por su oxígeno y el riñón trabaja mejor. ¿Se entiende, no? Por eso decimos que estas prostaglandinas también protegen al riñón. ¿Está claro o no está claro lo que hace la COX-1? O sea, sí. golazo. Miren lo que hace la COX-1 formando prostaglandinas constitutivas. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Pero acá les tengo otra más. Miren. Otra más. La COX-1 no solamente forma prostaglandinas constitutivas. Es que, chicos, hay tanto ácido araquidónico que la COX-1 dice, no, ¿qué hago? O sea, agarra el ácido araquidónico y dice, ya formé prostaglandinas, pero me sobra más ácido araquidónico, ¿qué hago? Formo tromboxanos. Y lo que hace también la COX-1 es formar tromboxanos. Por su clase de hemostasia de fisiología aplicada. ¿Para qué servían los tromboxanos? Por ejemplo, el tromboxano A2. ¿Se acuerdan o no? Tromboxano A2. ¿Para qué servían los tromboxanos? Para mejorar la agregación y la activación de qué? De las plaquetas. Oye, mira acá. Chicos, ¿por qué cuando ustedes hacen una herida sangra al inicio, pero después deja de sangrar? Porque esto es por todo esto está. Ahora ya lo conectan o no con fisiología. Sí. O sea, este es el momento de la conexión. ¿Sí? Tú dañaste algo. ¿Quién se activó? La fosfolipasa 2. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Los fosfolípidos dañados del tejido se transformaron en ¿qué? En ácido araquidónico. ¿Se activó quién? COX-1. La COX-1 agarró el ácido araquidónico y aparte de las prostaglandinas, ¿qué te formó? Tromboxano. Y deja de sangrar tu herida. ¿Se entiende? O sea, la COX-1 también nos protege contra un sangrado, contra una hemorragia. ¿Se entiende? Nos protegió. Esto debe estar entonces, negro. Lo que hace el tromboxano es permitir la activación plaquetal. Sí. Chicos, ¿se entendió o no se entendió el papel de la COX-1? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces usted me podría decir, la COX-1
¿tiene funciones buenas o malas? Buenas. Buenas, ¿cierto? Tampoco son malas. Pero la COX-1 tiene su ladito de maldad. ¿También? No, todo en realidad, todo No es perfecta. Aquí está. Ya sé. A ver, chicos. Genera ¿Cuál es su ladito de maldad de la COX-1? Miren, presten atención. La COX-1 tiene una función que es que en las primeras horas del dolor, las primeras 2 horas genera el dolor. del dolor, del daño, las primeras 2 horas del daño. Genera dolor. Del daño, claro, genera dolor. Del dolor genera daño. Las primeras 2 horas del daño, ¿cierto? De la lesión. De la lesión. Esta es la que me genera ¿qué cosa? La que me genera el dolor. Eso sería, digamos, un ladito de maldad. ¿Qué es lo que hace la COX-1? Te protege el estómago, te protege el riñón, te protege contra el sangrado. Pero también la COX-1 en las primeras horas del daño, o sea, cuando recién te están haciendo la cirugía, ella es la que genera ese dolor inicial. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces ya entendimos a la COX-1 cómo funciona. Ahora vamos a entender a la COX-2, porque hay una COX-2. ¿Sí? A ver, chicos, miren la diapositiva. Todo lo que escrito en la pizarra está más o menos acá. Es constitutiva. ¿Qué es lo que hace la COX-1? Mejora la integridad de la mucosa gástrica, promueve la activación y agregación de plaquetas y mejora la función renal. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero también existe una COX-2. A esta de acá se le llama ya no constitutiva, sino se le llama inducida. Cada vez que ustedes escuchan la palabra inducida es porque se ha formado por algo. O sea, si yo les pregunto en un examen, ¿cuál de estas COX tenemos ahorita en nuestro cuerpo? ¿Cuál ya está? La constitutiva. ¿Cuál no está? La 2. La 2 recién se forma producto de una lesión. ¿Se entiende? Por eso se llama inducida. Porque es formada producto de algo, producto de una lesión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la COX-2 es una enzima que también va a agarrar al ácido araquidónico y también lo va a transformar en prostaglandinas. Pero estas prostaglandinas, ¿cómo se llamarán? ¿Prostaglandinas constitutivas? ¿Cómo se llamarán? Prostaglandinas inducidas. Y esas son las que generan el mayor cuadro de dolor y el mayor cuadro de inflamación. O sea, tú le haces una cirugía al paciente y al día siguiente lo ves con la cara hinchada, es por culpa de esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como ya pasó más tiempo, se está generando más dolor y se está generando más inflamación. ¿Se entiende? Estas son prostaglandinas inducidas. Estas son las que me generan el mayor cuadro de dolor y el mayor cuadro de inflamación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, si tengo que escribirlo acá, lo escribo de la siguiente manera. Miren acá. La COX-2, ¿cierto? La COX-2, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que forma la COX-2? Prostaglandinas inducidas. ¿De qué tipo? Inducidas. ¿Y estas qué hacen? Estas me generan el mayor cuadro de dolor y también inflamación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el gráfico anterior, cuando pusimos acá la vía del dolor, ¿se acuerdan? Yo les decía, hay 3 moléculas, ¿se acuerdan? Pero las lisininas, que eran las iniciadoras, leucotrienos, que eran las amplificadoras, y las prostaglandinas. Bueno, cuando hablaba de prostaglandinas, a esta me refiero. En mi Pero la COX-2 también tiene su ladito de bondad. O sea, no solamente pensemos que algo es totalmente malo, totalmente bueno. ¿Cuál es su ladito de bondad de la COX-2? ¿Qué hace, doctora? A ver, chicos, ¿cuál es la cosa buena? Del encéfalo, no te digo. Porque si no se llama nada. Este es el lado bueno. Este es el lado bueno. La COX-2 es una enzima que también tiene un papel muy importante en pacientes Pediátrica. jóvenes
tiene un papel muy importante en la maduración de órganos. ¿A qué me refiero? En pacientes niños, por ejemplo, la COX-2 no solamente es mala, la COX-2 no solamente genera dolor e inflamación. En pacientes niños, la COX-2 cuando se forma ayuda a la maduración del encéfalo, ayuda a la maduración de los riñones y también ayuda a la maduración de los endotelios, de los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? O sea, la COX-2 no solamente tiene una función mala, también tiene una función buena. ¿Cuál es la función buena? Promover la maduración de órganos. ¿Cierto? Por eso la COX-2 en los niños es recontra importante. Recontra importante. Porque ayuda a la maduración de órganos. ¿Y órganos importantes o no? Riñones, encéfalo y endotelio. ¿Sí? Entonces, ¿es bueno que un niño se lesione? ¿Cómo? ¿Es bueno que el niño se lesione? No, es que hay un detalle. Es una pregunta interesante. ¿Yo cómo les dije que se llamaba la COX-2? Inducidos. Inducido. En adultos, ¿cómo se induce? Por una lesión. Claro. ¿Cierto o no? Pero en niños, ¿cómo se induce? ¿Cómo se forma? ¿Cómo? Gracias a factores de crecimiento. O sea, en un chuki, en un niño, dígame, ¿quién tiene más factores de crecimiento? ¿Un chuki de 7 años o ustedes? Un ¿Quién niño. tiene más factores de crecimiento? Un chuki de 7 años, ¿cierto? Ese niño, los factores de crecimiento que tiene, hace que se forme COX-2. Dígame, ¿sigue siendo inducido o no? Sí. Solamente que el niño no se le induce por una lesión, sino se induce gracias a que a un factor de crecimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. A ver si se entiende. Si yo la paro acá al frente a su compañera, miren, la paro acá al frente, y traigo un chuki de 5 años, les hago la siguiente pregunta. Su compañera Daniela no tiene ninguna lesión, está sana, todo. ¿Qué prostaglandina, o mejor dicho, qué COX le vamos a encontrar a ella de manera natural? La COX-1. COX-1. ¿Cierto? Si ella se lesiona o no está bicicleta algo, aparecerá recién la COX-2. Sí. Pero un chuki de 5 años yo puedo encontrar de manera natural a la COX-1 y a la positiva también a la 2. Porque está con tantos factores de crecimiento que la COX-2 se está induciendo por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, no los he confundido, ¿no? Ya. Como es, a veces hago esa broma. La educación antigua, ustedes veían, ¿no? La mamá como era. Las mamás antes hacías algo, te dan tu, ¿no? Te dan tu golpe. Y las, claro, la mamá ya sabe, ¿no? Te dan tu golpe, se forman más COX-2 y tu cerebro maduraba mejor. No, fuera de broma, ¿sabes? Claro, tu cerebro maduraba mejor. Es un chascarrillo, pero ¿tiene algo de sentido o no tiene algo de sentido? Sí. Tiene algo de sentido. Activas eran muy diferentes las generaciones. Pero bueno. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, se la mamá decía, estoy ayudándote. Ayudándote que se puede. Es que sí. Muy bien. Acá no lo tenía. Yo sí. Pero acá no lo tenía. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Porque nosotros cuando estudiamos farmacología, algo que estudiamos sí o sí es la farmacodinámica, o sea, cómo funcionan los medicamentos. Por ejemplo, en la clase anterior, ¿cómo funcionan los anestésicos locales? Bloqueando los canales de sodio en las neuronas sensitivas, ¿cierto? ¿Cómo funcionan los AINES? Miren, los AINES son medicamentos que deberían bloquear. ¿A cuál bloquearían ustedes? ¿A la 1 o a la 2? ¿A cuál bloquearían ustedes? ¿A la 1 o a la 2? ¿A cuál tú bloquearías? A la 2. Sí, pues porque esta es la que me genera el dolor más intenso, la inflamación más intensa. La 1 es la que me está ayudando a la reparación, a la prevención. Pero los AINES que han inventado el hombre, los químicos farmacéuticos, sus amigos químicos farmacéuticos, lo que hacen básicamente es bloquear a las 2. Oh. Pregunta, miren, presten atención, pregunta. Miren, si el aire me está bloqueando a la COX-2, ¿qué ganamos? ¿Qué efectos ganamos? Porque les he dicho que el aire bloquea ambas, ¿no? Ya, cuando bloquea la COX-2, ¿qué ganamos? Que no haya menos dolor, menos inflamación. Genial. Pero cuando el aire bloquea la COX-1, ¿qué ganamos?
Exacto. Menos protección gástrica, por eso los AINES generan gastritis. Menos protección renal, por eso los AINES generan daño renal cuando tú tomas por mucho tiempo. ¿Sí? Y menos agregación plaquetaria. Por eso los AINES pueden generar sangrado. ¿Se entiende? O sea, los efectos adversos se generan muchos de ellos por bloqueo excesivo de la consulta. Bloqueo excesivo de la consulta. ¿Se entiende, no? Ok, entonces de esa manera es como funcionan estos. O sea, los inconscientemente. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió esta estaban? ¿Se entendió? No es selectivo, pues. ¿Cómo? No es selectivo el AINE, lo hace inconscientemente. Exacto, los AINES bloquean ambas. Ahora, acá, aprovechando la pregunta de su compañero, hay AINES que bloquean un poco más a la COX-2 que a la COX-1. ¿Cuáles? Pero al revés. Hay AINES que bloquean más a la COX-1 que a la COX-2. Y hay otros que bloquean casi por igual, mitad. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Justo en el siguiente diagrama. A ver, tenemos los AINES inhibidores preferenciales de la COX-1. ¿Qué significa esto? Inhibidor preferencial de la COX-1. ¿El AINE quién bloquea más? A la COX-1. A la COX-1. Pregunta, si bloqueas más a la COX-1, ¿tienes más o menos efectos adversos? Más, ¿cierto? Por eso estos AINES son muy gastrolesivos. Su riesgo de gastritis es muy alto, ¿se entiende? Y no solamente son muy gastrolesivos, también tienen mucho riesgo de sangrado, ¿no? Sí. Tienen mucho riesgo de sangrado y tienen mucho riesgo de daño renal. El daño renal, chicos, es algo que se genera más que nada por el tiempo de músculo. Nosotros en odontología, ¿hasta cuántos días podemos usar AINES como máximo? 5 días, como máximo. Si yo lo utilizo por mayor cantidad de días, el riñón ya va a empezar a afectarse más. ¿Se entiende? En cambio, la gastritis y el sangrado pueden aparecer en pocos días, ¿o no? Eso sí. Por ejemplo, tú tomas ketorolaco. Ahí están los ejemplos. Tú tomas ketorolaco. Y al segundo día puedes tener un cierto ardor en el estómago. ¿Cierto? No tuviste que esperar 7 días, 10 días para generar eso. Estos son los AINES preferenciales de consumo. Ketorolaco, naproxeno y ketoprofeno. De estos tres, lo que utilizan un montón los odontólogos es ketorolaco y naproxeno. A veces decimos que los odontólogos somos ketorolaco lovers o naproxeno lovers, porque para todo es ketorolaco y naproxeno. Tú le preguntas, ¿qué le doy? Ketorolaco. Naproxeno. O sea, es increíble. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros como odontólogos recomendamos eso si son los AINES que más daño generan? Acá hay dos teorías. La primera es que muchas veces nosotros como odontólogos damos los medicamentos sin saber los efectos adversos. Y eso es algo que ustedes como alumnos tienen que ir cambiando. Si tú le preguntas a un odontólogo de hace muchísimo tiempo, ¿por qué das este medicamento? Porque es muy buen analgésico. Y lo son. Díganme, chicos, ¿por qué estos de acá son muy buenos analgésicos? ¿Por qué creen? Porque bloquean la COX-1, que es la que primerito es la que me genera el dolor intenso. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era lo malo de la COX-1, entre comillas? Genera dolor en las 2 primeras. Genera en las primeras horas. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4 horas en las primeras horas. Mínimo 2. Mínimo en las 2 primeras horas está generando dolor. ¿Se entiende? O sea, en las primeras horas es el que el paciente viene, doctor, me duele, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué comí choclo? Me roto el diente, claro. ¿Eso por qué fue? Por la COX-1. O sea, en los primeros momentos del dolor, la COX-1 es la que está trabajando. Por eso estos AINES son muy buenos y muy rápidos. Ketorolaco, naproxeno se usa mucho, ketoprofeno también. Voy a decir algunas cositas de cada uno, ¿ya? Tomen nota. De estos tres, el que es el mejor analgésico es precisamente ketorolaco. Si yo le tengo que poner una nota del 0 al 20 de ketorolaco como analgésico, yo le pondría 6.5. Tomando en cuenta que morfina es 20, ¿no? ¿Se entienden? Ya. Los opioides son muy altos, ¿no? ¿Sí? El ketorolaco tendría 16.5. Bien. Ya. No más rústica, de frente, ¿no? Sí. Pero si le tengo que poner una nota como antiinflamatorio, o sea, ketorolaco le pondría 0.5, 0.4. O sea, como antiinflamatorio es pésimo, pésimo. Por eso
eso a mí me sorprende mucho, chicos. No te Que a veces cuando se hacen cirugías de terceras molares, ¿saben qué es una cirugía de tercera molar, no? De diente de juicio. Muchas veces, algunos odontólogos, obviamente no todos, no sé por qué se les ocurre la gran idea de solo dar ketorolaco. O sea, el niño está feliz, Claro. porque no le va a doler, Pero o está con la cara hinchadaza, ¿cierto? Porque el ketorolaco como antiinflamatorio es malísimo. Pero sí, como analgésico, de estos tres, el es el mejor. mejor. ¿Sí? Ahora, ¿y quién será el mejor antiinflamatorio de los tres? De los tres, el que es el mejor antiinflamatorio es ketoprofeno. Y en la broncera, mira, está en el centro. No es el mejor analgésico, pero sí tiene un buen efecto analgésico. No es el mejor antiinflamatorio, pero sí tiene un buen efecto antiinflamatorio. O sea, la broncera es cumplidor. Te cumple para el dolor y te cumple para la inflamación. Está en el centro. ¿Se entiende? Si me preguntan de estos tres cuál es el mejor antiinflamatorio, es ketoprofeno. ¿Quién es el mejor analgésico? Es ketoprofeno. ¿Se entiende? Depende de la pregunta. ¿Qué más? Luego tenemos los inhibidores no preferenciales de COX. Los inhibidores no preferenciales de COX. ¿Quiénes son inhibidores no preferenciales de COX? No preferenciales. ¿Qué significa el término, chicos, no preferencial? ¿Qué significa? Que no quiere bloquear eso. O sea, que bloquea la 1 y la 2 pero casi por igual. 50-50, o sea, 50%, por así decirlo. Sí, los dos. ¿A quiénes tenemos acá? Bueno, el que más usamos, perdón. ¿Este tendrá riesgo de gastritis o no? Sí, moderado. Pero ya no es muy alto, sino es moderado, o sea, intermedio. Tiene intermedio riesgo de sangrado. ¿Sí? Acá, ¿quién tenemos? Principalmente tenemos al ibuprofeno. O sea, de los que usamos nosotros en odonto, ibuprofeno es el más importante. Hay otros que no se usan tanto acá en Perú, por ejemplo, flubiprofeno, diflunisal, por ejemplo, no se usa tanto en odontología. De estos tres, el que más usamos en odonto es ibuprofeno. Es más, un dato importante, ibuprofeno tiene más efecto analgésico que antiinflamatorio. Su efecto analgésico del ibuprofeno, analgésico, es bueno. Su efecto antiinflamatorio es débil. Es muy débil antiinflamatorio. Pero sí tiene, pero es débil. Ibuprofeno es el aire más seguro en pediatría. ¿Sí? Ibuprofeno es el aire más seguro en pediatría. Es el más seguro en pediatría. Por otro lado ya tenemos los inhibidores preferenciales de la COX-2. Inhibidores preferenciales de la COX-2. ¿Por qué se les llama así? Porque bloquean un poco más a la COX-2, o sea, su riesgo de gastritis, su riesgo de sangrado es bajo. O sea, no es que no lo tienen, así lo tienen, pero es bajo. Acá, por ejemplo, tenemos al clonidinato de lisina, tenemos al meloxicam y tenemos al diclofenac. Acá vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos arriba, ¿verdad? ¿Sí? De estos tres, ¿cuál será, digamos, el que tiene un buen efecto analgésico? No es mejor, pero tiene un buen efecto analgésico. Clonidinato de lisina. ¿Sí? Clonidinato de lisina. Su efecto antiinflamatorio es pésimo, es como el ketorolaco, hasta peor todavía. Yo le pondría CO2 como antiinflamatorio, malísimo. Pero como analgésico es bueno. No tan bueno como el ketorolaco, pero es bueno. Doctor, entonces, ¿para qué doy clonidinato de lisina si no quieres generarte la gastritis? Pero dígame, ¿no nos conviene usar clonidinato de lisina? No. ¿Qué opinión? ¿Está bien? No. ¿Cuál es lo malo de clonidinato de lisina? Que no tiene efecto antiinflamatorio. Nosotros en odonto, ¿qué tratamos? Patologías inflamatorias. Entonces, no me gusta mucho usar. No me gusta mucho usar clonidinato de lisina. Diclofenaco, de estos tres, es el mejor antiinflamatorio. Es muy similar a quién? Muy similar a ketoprofeno. Y el meloxicam, igual que en la broncera, es cumplidor. Buen analgésico, buen antiinflamatorio, es el mejor, pero te cumple bien los dos efectos. Analgésico y antiinflamatorio. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Muy bien? Entonces se pueden tomar los dos juntos, por ejemplo, el diclofenaco y el clonidinato de ¿Se puede tomar diclofenaco con? con Clonidinato de lisina.
¿Qué pasa si yo doy dos medicamentos de la misma familia? Ah, ya me de los mismos acordaba. receptores? Más efectos adversos. ¿Qué sinergismo era ese? No sé. Sinergismo de suma. No, ¿Se puede hacer? Se sí, puede, pero no es recomendable, no. Ya. En Hay que agosto no. recordarnos nuestra clase de sinergismo. Claro, me llevaría la lógica a decir, ¿no? Lo puedo juntar, pero no, porque aumentarían qué cosa, los efectos adversos. Muy bien. Que están integrando. A ver, por otro lado tenemos los selectivos de COX-2. Estos aires de acá fueron creados en los años 90 con un propósito. ¿Cuál tiene que ser el propósito de haber creado estos aires? Si solamente lo tenemos, su riesgo de gastritis, ¿cómo sería? Mínimo, muy bajo. Su riesgo de gastritis es mínimo. Pero aumentaron otros riesgos. Estos aires no te generan sangrado. ¿No? No, pues estos de acá te generan sangrado. Ah, sí. Pero estos te hacen todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de un sangrado? Trombo. Y te generan trombosis. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, estos aires de acá, si bien es cierto, su riesgo de gastritis es muy bajo, y gracias a esto muchos odontólogos les gusta usar estos medicamentos, porque su riesgo de gastritis es bajo, pero hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de patologías cardíacas. Por ejemplo, ¿ustedes le darían a un paciente con antecedentes de infarto, le darían estos medicamentos? No, pues. A un paciente que ha tenido un ACV, ¿le darían este medicamento? No. A un paciente hipertenso no controlado, ¿le darían este fármaco? No. Pero algunos sí lo hacen. Por eso hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos el famoso etolicoxib, Los sí. celicoxib, palicoxib. Sí. A este grupo, ¿cómo se les llama, chicos? Se les llama inhibidores selectivos de COX-2, o también hay otra forma de decirlo de manera más corta, son los COXIBs. Sí, también. Los que están hacia los lados, celicoxib y etolicoxib, son medicamentos que se venden para vía oral. Ahorita vamos a ver eso. Y el que está en el centro es un medicamento que se vende para vía inyectable. Es más, esto creo que es su seminario, ¿no? Sí, su seminario. Ahí lo vamos a ver un poquito más ahí. ¿Sí? Ahí vamos a decir algunas cositas más. Chicos, presten atención. Estos fármacos de acá, ¿en qué pacientes tú no lo darías entonces? ¿Pacientes con enfermedad? Cardiovascular. ¿En qué otro paciente no lo darías? Pediátrico. Exacto, niños. Porque mucho que me conviene bloquear toda la COX-2. No. ¿Qué efecto tenía la COX-2 en un paciente de formación? Por eso no se da ni en pediátricos, ni mucho menos en gestantes. Porque en gestantes el medicamento atraviesa la barrera placentaria y el feto ya fue, no va a madurar sus órganos. ¿Se entienden? ¿Sí? No se dan en pacientes en formación. Y aparte, anoten en su cuaderno, estos selectivos de COX-2 son bastante hepatotóxicos. O sea, no nefrotóxicos, sino hepatotóxicos. ¿Sí? Muy bien. Pues miren, ¿a cuántos pacientes no le podemos dar? Muchos. El diclofenaco también es hepatotóxico. Sí. El diclofenaco, ahorita vamos a ver, el diclofenaco también tiene un potencial hepatotóxico alto. ¿Sí? Ahora, chicos, les voy a decir, no les voy a preguntar. ¿Saben cuál fue el primer coenzim que se creó? Lo vimos en la clase de farmacovigilancia. Había uno que se llamaba rofecoxib. Sí. Bueno, ¿por qué se retiró el rofecoxib? Fue el primerito que se creó, porque generaba trombosis y aumentó el riesgo de infarto en pacientes. Por eso se retiró del mercado. Estos de acá tienen menos riesgo de rofecoxib, eso sí tienen menos, pero ¿lo tienen o no lo tienen? Sí. Por eso mejor es evitarlo. Pacientes cardiópatas, mejor evitarlo. ¿Sí? Bueno, chicos, pues ahí está la certificación. Todo esto que les decimos, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, hay muchos estudios, miren, el estudio CLAS, el estudio MEDAL, el estudio TARGET, el BOR. Acá curiosamente dice inclusive en cada estudio qué medicamento se comparó. En el estudio CLAS se comparó ibuprofeno con qué? Con diclofenac, en el estudio MEDAL, ¿quién se comparó? Diclofenac con etolicoxib y así. Estos estudios, por ejemplo, nos indican los medicamentos que están más cerca a la parte superior de la curva verde son más gastrolesivos, por ejemplo, la Roxen. Y los medicamentos que están más cerca a la parte superior de la curva naranja son más cardiotóxicos, por ejemplo, los COXIBs.
¿Se entiende? Sí. Muy bien. Es el único Sí. que todo está bien. No se asuste. ¡Ay! Esto es muy parecido a lo que les he explicado, solamente que acá estamos agregando a una COX más para explicar cómo funciona. Miren, existe una COX que se llama COX 3. COX 3. La COX 3, chicos, no está en los tejidos periféricos. Por ejemplo, si yo ahorita me golpeo la pierna, ¿qué se va a formar en mi pierna si me golpeo? COX 2. Sí. ¿Ya tenía el COX 1 o no? Sí. Sí. En mi pulpa dental, por ejemplo, si yo sufro una lesión, una pulpitis, ¿qué se está formando? COX 2. ¿Pero ya estaba el COX 1 o no? Sí. Pero la COX 3, perdón, no está en mis tejidos periféricos. De almacenamiento. Está en mi sistema nervioso. Por ejemplo, lo encontramos en el hipotálamo, en el sistema nervioso. Chicos, miren acá. ¿Cuál es la función de la COX 3? Acá se nos explica. ¿Cuál es la función de la COX 3? Acá se nos explica. La COX 3 es una enzima que, al igual que sus primas lejanas, ¿cierto?, también forma prostaglandinas. ¿De qué tipo? Son prostaglandinas muy parecidas a la de la COX 1, muy parecidas. Además, la COX 3 se parece mucho a la COX 1, se parece mucho. Sí. La COX 3 forma prostaglandinas, y estas prostaglandinas ¿qué generan? Dos cosas. Generan dolor, generan fiebre. Dolor y fiebre. Pero no inflamación. ¿Se entiende? O sea, las prostaglandinas de la COX 3, ¿qué es lo que forman? Perdón, la prostaglandina de la COX 3, ¿qué es lo que genera? Dolor y fiebre. Generan fiebre, pero no inflamación. ¿Se entiende? No inflamación. Chicos, ¿qué pasa si un paciente yo le doy un medicamento que bloquea la COX 3? ¿Qué es lo único que voy a lograr? ¿Qué efectos? ¿Qué efectos yo logro si a un paciente le doy un medicamento que bloquea la COX 3? Bloquea. Reducir la fiebre, ¿no? Y el dolor. Ya no va a haber qué? Dolor. Ese efecto analgésico y ya no va a haber fiebre. Ese efecto antipirético. Diurético. ¿Qué es eso? Y eso solamente es analgésico y es para la fiebre, nada más. ¿Cuál? El paracetamol. Medicamento. ¿Ustedes han escuchado paracetamol? Paracetamol es un bloqueante. Sí, pues el paracetamol. De la COX 3. No, pero solo pedí un medicamento que haga eso. Paracetamol. El paracetamol, chicos, es un medicamento que solo es analgésico y solo es antipirético. Si alguien les pregunta por qué, porque solo actúa a nivel de la COX 3. Y hay otro que se llama metamizol. No sé si han escuchado. La famosa antalgina. ¿Han escuchado la antalgina? Es un medicamento para bajar la fiebre muy bueno. Es un antipirético bastante bueno. ¿Sí? Metamizol. Paracetamol y metamizol son dos medicamentos que principalmente bloquean a la COX 3. O sea, ¿qué efectos tienen? Analgésicos y antipiréticos. De esos dos, ¿cuál tiene menos efectos adversos? Chicos, de esos dos, ¿cuál tiene menos efectos adversos? ¿Paracetamol o metamizol? Paracetamol tiene menos. Metamizol tiene varios efectos adversos. ¿Bueno? Voy a investigar. Y esto sí van a tener que aprenderlo porque si con la tendencia que venía censando del parcial ya se les está olvidando. Claro. Estos son los grupos químicos de los AINES. ¿Sí? De los más importantes, de los que hemos hablado, por ejemplo. Por ejemplo, los AINES, todos los AINES tienen una estructura en común, pero tienen un grupo químico especial. Por ejemplo, ¿cuál es el AINE más viejito de todos? El AINE más antiguo, el primero que se creó, fue la aspirina. ¿Se me parece AAS? Ese es aspirina. Doctor, ¿y por qué le ponen AAS? Ácido acetil salicílico, aspirina. Es el AINE más viejito que hay. O sea, es el más antiguo. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente la aspirina, ¿para qué se usa acá en nuestro país? Vienen en preparados antimigrañosos, o sea, para el dolor de cabeza, combinado con otros medicamentos. Y sobre todo, la aspirina, ¿saben a qué grupo pertenece? Es un selectivo de la COX 1. Caramba, pero eso ustedes no lo usan en
cuánto pensé? Con preferencial de COX-1. Sí. Que trabajaba con la producción real. Aspirina es un selectivo de la COX-1. ¿Qué significa? Que solo bloquea COX-1, pero de la plaqueta. ¿Qué pasa si yo le bloqueo la COX-1 a la plaqueta? ¿Forma tromboxanos? No. ¿Va a formarse trombos? No. ¿En qué pacientes se le da aspirina, por ejemplo? En pacientes que han tenido infarto. ¿Y por qué se le da aspirina en pacientes que han tenido infarto? Para evitar que las plaquetas se agreguen, para evitar que se genere un nuevo infarto. Porque la aspirina, ¿qué es? Es un selectivo de la COX-1. Es un selectivo de la COX-1. ¿Sí? Y pertenece a este grupo químico, derivado de los ácidos carboxílicos. Ahora, del ácido acético está el diclofenaco como el más importante. Propiónicos hay varios, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, diclofeno. Enólicos, solamente el meloxicam, los que hemos visto. Y acá están los toxinas, todos los toxinas. ¿Sí? Y el famoso ketorolaco, que es un derivado del ácido pirrónico. Ahí está. Esa es la clasificación química, en este caso de los años. Bastante. De los más importantes. De los más importantes. Es que, a ver, el proyecto, ¿qué pasa si analizamos el dice? Dime 4 diferencias entre diclofenaco y ketorolaco. Esta puede ser una de ellas. Puede ser una. Otra, que uno es más analgésico, un poco de efecto antiinflamatorio, que el otro es mejor antiinflamatorio. Que uno es más gastrolesivo, que el otro es menos. O sea, ¿me entiendes, no? Y esto podría ser una de sus cuatro diferencias. Uno es derivado del ácido hialurónico, el otro derivado del ácido acético. ¿Se entiende, no? Proyectos más o menos como que pueden preguntar. ¿Sí? Muy bien. Uno es preferencial de consumo, el otro es preferencial de consumo. Otra diferencia. Pensando que colocar todo, ¿se acuerdan? Muy bien. Chicos, vamos a ver rápidamente algunas características de algunos aires importantes. Así rápidamente. Empecemos con diclofenaco. Diclofenaco es un medicamento que tiene buen efecto analgésico y buen efecto antiinflamatorio. Eso ya lo dijimos. Su tiempo de vida media es de 8 a 12 horas. Por si acaso estaría con horas he colgado. ¿La tienen, no? Sí. Ya. Su tiempo de vida es de 8 a 12 horas. Por eso nosotros por vía oral, ¿cada cuántas horas damos diclofenaco? Por vía oral se da cada 8 horas. Y por vía inyectable intramuscular, cada 2 horas. ¿Sí? ¿Qué más? Es un inhibidor preferencial de la COX. No he dicho nada nuevo y ustedes ya lo saben. Vamos a pasar. Pero las características más resaltantes voy a colocar. Su efecto antinocicentivo es lo mismo que analgésico. Analgésico o antinocicentivo es dosis dependiente. O sea, si aumento la dosis voy a lograr un mejor efecto analgésico. Este es el problema del diclofenaco. Tiene un metabolismo hepático extenso. O sea, si un paciente es sano no pasa nada. Pero si un paciente tiene problemas hepáticos, no podemos dar diclofenaco. ¿Entiendes? Está contraindicado. Porque daña un poco al hígado. ¿Sí? Si un paciente, repito, es sano, no tiene problema hepático, con confianza. Pero si el paciente ya tiene un problema hepático, es mejor no administrar. Acá en Perú hay, para vía oral, y hay ampollas, pero ojo, las ampollas son solamente para uso intramuscular, no intravenoso. Las ampollas del diclofenaco solo es para vía intramuscular. No se puede usar, acá en Perú por lo menos, el diclofenaco por vía intravenosa. ¿Se entiende, no? Muy bien. Una de las marcas más conocidas, Voltaren. Y es más, acá por ejemplo, este es un esquema de cómo pueden ustedes dar tratamiento. Imagínense que su compañero de dinero hace una cirugía en tercera moral. ¿Qué le dice al paciente? ¿No hay problema, señor? El primer día o los 2 primeros días se va a poner una ampolla de 75 cada 12, porque así viene la ampolla, 75 miligramos. Y después de los 2 días tenemos que cambias a una vía oral de 50 miligramos cada 8 por día. Al final, ¿cuánto debería sumar ambos? En días, como máximo. 5 días, como máximo. ¿Puede ser menos? Puede ser menos. ¿Sí? Entonces, el diclofenaco lo damos cada 8 horas por vía oral de 50 miligramos y por vía intramuscular de 75 miligramos cada 2 horas. ¿Bien? Hay también combinaciones, hay diclofenaco con paracetamol, por ejemplo, en tabletas. Esto sería un sinergismo de potenciación o de suma. ¿Potenciación o suma? Potenciación, porque diclofenaco es un aire, paracetamol es un aire, para empezar.
Diclofenaco actúa en COX-1, COX-2, paracetamol actúa en COX-3, ¿no? Diferentes receptores, por eso se usa mucho. Yo puedo usar, por ejemplo, de este preparado, una tableta cada 8 horas igual, por 3 o máximo 5 días. Eso está en su diapositiva. Hay una combinación también muy interesante de diclofenaco con codeína, que es un opioide. Acá también vemos sinergismo de potenciación. Sí. Por ejemplo, el Voltaren Forte. Y podemos dar un comprimido cada 8 horas igual, durante 3 a 5 días. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay una combinación también muy interesante de diclofenaco que actualmente se está usando mucho, que es esta de acá, diclofenaco con vitaminas. Por ejemplo, tenemos el doloneurbión, aunque este de acá ya se está dejando de vender un poco acá en Perú, si lo encontramos sería genial, que viene diclofenaco inyectable de 75 con complejo B, B1, B6 y B12 en estas cantidades. Puedo administrarlo cada 12 horas por 1 o 2 días y luego cambiar al doloneurbión en tabletas, que viene diclofenaco de 50 con estas vitaminas, B1, B6 y B12. Actualmente, por ejemplo, esta marca doloneurbión está dejando de traer estos preparados. Ahora hay una marca que se llama Dolocordalan Extra Forte NF. Así se llama la marca. Dolocordalan Extra Forte NF. Dolocardolan. Cordralan. Sí, Dolocordalan Extra Forte NF. ¿Qué tiene eso? Eso tiene igual, diclofenaco de 50 con vitaminas. También lo damos en la dosificación de cada 8 horas. Sí. Bueno, chicos. A ver, otro año importante, ketorolaco. ¿Qué detalles tiene el ketorolaco? ¿Se acuerdan? Que tiene una muy buena acción analgésica, pero su acción antiinflamatoria es muy mala. Lo malo del ketorolaco es su tiempo de vida. Miren, chicos, ¿cuánto es su tiempo de vida del ketorolaco? De 4 a 6 horas. O sea, tengo que darlo por lo menos 4 veces al día. Pregunta, ¿ketorolaco era muy gastrolesivo o poco gastrolesivo? Muy gastrolesivo. Imagínate estar dándole por 5 días ketorolaco 4 veces al día. ¿Será conveniente? No. Por eso cuando damos ketorolaco, a lo mucho lo damos el primer día y después mejor es cambiarlo por otro medicamento. ¿Sí? Porque es muy bueno, para el dolor es muy bueno. Es un preferencial de la consulta. Entonces, ¿cómo damos ketorolaco? Bueno, como tiene un alto riesgo de gastritis, un alto riesgo de nefrotoxicidad y prolonga el tiempo de sangría. ¿Qué significa esto que prolonga el tiempo de sangría? Que genera mayor riesgo de sangrado. Hay que darlo con bastante cuidado. Lo bueno del ketorolaco es que viene para vía oral y las ampollas sí se pueden usar para vía intramuscular y para vía intravenosa. Sí se pueden usar para ambas vías. ¿Sí? ¿Cómo lo damos? Esta es una de las marcas más conocidas de ketorolaco, Analgese, y podemos darlo, por ejemplo, 60 miligramos, así viene la ampolla, puede ser por vía intramuscular o por vía intravenosa como dosis de carga. ¿Qué significa dosis de carga, chicos? La primera dosis, la primera dosis. Y automáticamente después cambiar a la vía oral, que es 10 miligramos, pero cada 6 horas solamente por un día. ¿Por qué solamente por un día? Porque si lo doy por más días me va a generar gastrolicidad, riesgo de sangrado. Doctor, entonces, ¿con un día es suficiente? No, al día siguiente tendremos que cambiar el negocio a otro medicamento. ¿Entienden? ¿A qué cambiarían, por ejemplo? De repente al día siguiente cambiamos al diclofenaco, de repente al meloxicam, según el tipo de dolor del paciente. ¿Sí? Esta es justo la ficha de riesgo del ketorolaco. Tiene un alto riesgo de generar úlcera, que es principalmente uno de sus factores adversos más severos. Tenemos también el ketoprofeno, que tiene una buena actividad analgésica, pero sobre todo, ¿se acuerdan? El ketoprofeno tenía una muy buena actividad antiinflamatoria. Se parece mucho al diclofenaco. Por vía oral lo vamos a dar cada 8 horas y por vía inyectable cada 2. ¿Sí? Acuérdense que este medicamento sí lo podemos usar más. Es un inhibidor de la enzima COX-1, pero lo bueno es que este sí tiene un buen efecto antiinflamatorio. El ketorolaco, su efecto antiinflamatorio
antiinflamatorio era muy pobre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta es una característica especial del ketoprofeno. Miren. Es uno de los pocos AINES que puede inhibir a las bradicininas o bradicininas. ¿Se acuerdan qué eran las bradicininas? Lo vimos al inicio de la clase. Son las iniciadoras. Por eso el ketoprofeno tiene un inicio de efecto muy rápido. Tiene un inicio de efecto muy rápido, porque no solamente ataca a las prostaglandinas, sino también a las bradicininas. Ahora, lo malo del ketoprofeno es que, al igual que el diclofenaco, tiene un metabolismo hepático extenso. O sea, mucho cuidado en pacientes con hepatopatitis. Hay ketoprofeno para vía oral y las ampollas también se pueden usar para vía intramuscular y para vía intravenosa. Si les preguntan en el examen diferencias entre diclofenaco y ketoprofeno, es más difícil, ¿no? Porque ambos son buenos antiinflamatorios. ¿Cierto? Pero una diferencia, ¿cuál puede ser? De que el diclofenaco, su ampolla solo es para vía intramuscular, en cambio el ketoprofeno, tanto para vía intramuscular como para vía intravenosa. Se sube. Otra, uno es preferencial de los uno, el otro es preferencial de los dos. En realidad podemos, una derivada hacia C, otra derivada hacia campiónico, entonces ahí podemos encontrar varias diferencias. El examen, chicos, denlo todo, hay que ir, he encontrado exámenes vacíos de ahí, no puede ser. A ver, tenemos ketoprofeno, marca comercial más conocida, Profenil. Podemos administrar, por ejemplo, 100 miligramos por vía intramuscular cada 12 horas, puede ser el primer o los 2 primeros días, y después podemos cambiar a ketoprofeno por vía oral, que hay de 50 y hay de 100 también, pero lo administramos cada 8. Doctor, ¿cuándo doy el de 50 y cuándo doy el de 100? Creo que la respuesta es muy obvia. Si el paciente tiene más dolor o más inflamación, obviamente vamos a dar el de 100. Cada 8 horas por 3 a 4 días. Al final, ¿cuánto deberían sumar en ambas terapias? Días, como máximo. 5 como máximo. A ver, chicos, hablando un poquito de bioquímica. El ketoprofeno es una mezcla racémica. Escúchenme que no porque el ketoprofeno es una mezcla racémica. ¿Qué significa? Es una mezcla de varios enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Son formas, por ejemplo, fíjense que yo estoy acá, yo soy Alberto y estoy así. Yo me veo en un espejo, veo un igualito a mí, que también está con las manitos así. ¿Somos iguales? No. Uno es el reflejo. O sea, si lo veo espacialmente, es su reflejo. Lo mismo sucede. Acá, nosotros tenemos un enantiómero S, que es la parte dextro, y si lo miro en un espejo, tenemos el enantiómero R, que es la fase o la porción leve. ¿Qué es lo que ha hecho la industria farmacéutica, chicos? Averiguó cuál de estos es el que genera más efecto analgésico y antiinflamatorio. Y descubrieron que la fracción dextro era. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron al dextro y crearon al dexketoprofeno. ¿Sí? O sea, la fase dextro del ketoprofeno. Que ya se vende solo. ¿Se entiende? Este medicamento tendrá más o menos efectos adversos. Si han cogido la parte, entre comillas, buena, tiene más o menos. Menos. Lo malo es que está un poquito más caro, ¿cierto? Hay una marca comercial muy importante que se llama Ketese, que también hay para vía inyectable de 50 miligramos cada 12 horas, y luego podemos seguir con la vía oral, que es de 25 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Este es un medicamento muy bueno, nosotros lo hemos usado mucho en odontología, tiene muy buenos efectos analgésicos, antiinflamatorios, y sobre todo tiene bajos efectos adversos. ¿Sí? Te quiero comer. Miren el meloxicam, chicos. Meloxicam, no se disculpan, no pasa dos medicamentos nada más. Meloxicam y ibuprofeno, nada más, no olvido. Meloxicam, ¿qué era? Era un preferencial de la COX-2. ¿Saben lo bacán del meloxicam? Es que tiene un tiempo de vida tan largo que solamente lo puedo dar una vez al día. Se puede dar una vez al día. ¿Sí? Entonces, como lo doy una vez al día, el paciente me cumple mejor la terapia, no se olvida las dosis, pero solamente lo tiene que tomar una vez. ¿Sí? Lo malo es que también tiene un extensivo metabolismo hepático, mucho cuidado con los pacientes con enfermedad hepática. Lo bueno es que hay vía oral y las ampollas se pueden usar para vía intramuscular y vía intravenosa. Acá podemos usar, por ejemplo, una ampolla de 15 miligramos
por vía intramuscular una vez al día y luego cambiar a vía oral, ¿sí? De 15 miligramos una vez al día por 3 o 4 días. Al final, ¿cuánto tiene que sumar la terapia de ambos? 5 días o más, ¿cierto? Ya. Y glucógeno lo completa la práctica, ¿verdad? Sí. En los primeros minutos de la práctica completamos el glucógeno, porque ahorita debe estar el doctor afuera esperando. ¿Sí? Vamos, chicos. ¿Saben la parte de glucógeno? Ay, no me refería a eso. Ah, ya. Sí, no, perdóname, sí, lo he hecho bien. Me dio los antihistamínicos, que es la diptidramina. Solo voy a mencionar, estos no, ese día se me lo quería en el segundo. Acá está fluoxetina, paroxetina, lo voy a agregar en mi lado. Igual lo voy a hacer.